Ahí estamos. Vamos. Son dos trazos y un borrón, dos trazos y un borrón. La vida pasa tan rápido todo y hay que disfrutarla a pleno. Pero para disfrutar, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia, ¿no? Si uno no es consciente de la felicidad, Perfecto. la felicidad pasa inadvertida, ¿o no? Así es, yo creo que muy bueno, muy buena observación. Primero hay que tomar conciencia de que estamos vivos. Muchas veces estamos metidos en los problemas, en el correr, como decíamos el martes pasado, detrás de la zanahoria, corriendo detrás de un sistema, en un contexto que pareciera ser que más allá de vivir en una comunidad, que la comunidad decíamos que es un conjunto, una agrupación de personas para vivir mejor, para ayudar a lograr alcanzar nuestros objetivos. Muy lejos de eso, pareciera ser que en muchos casos nos encontramos viviendo sumergidos en las leyes de la selva. Ajá, la mierda. Entonces, si uno está sumergido en esas leyes de la selva, tratando de sobrevivir, cargado de un instinto de sobrevivencia, es muy difícil que uno sea feliz en ese momento. Pero ya estar vivo, estar consciente de que uno tiene vida, hay muchas personas cuando llegan a una determinada edad o le suceden ciertas cuestiones en la propia vida, como alguna enfermedad o un accidente muy grande, empiezan a ver la vida de otra forma. Es como que hay un nuevo renacimiento y que cada día que van abriendo los ojos dan gracia, ¿no? Vos escuchaste eso, ¿no? Sí, de muchas personas que dan gracia, y de esa manera pareciera ser que eso nos acercaría a la felicidad, como decís vos. Yo creo que sí. Además, te escuchaba expresar esta parte de uno cuando le pasan cosas, a medida que avanza en la vida, va descubriendo el valor de ciertas cosas. Algunas personas, todo depende, ¿no?, de cómo uno enfoque la experiencia. Algunas personas con el transcurso de la vida, sí, cada vez se van amargando más, se van encerrando más, van haciendo como una coraza contra la vida misma. Y otras, a partir de las experiencias, buenas o malas, y yo creo que las malas a uno le pegan más fuerte y entonces lo obligan a pensar un poco más. Porque la felicidad es como que cuando uno se siente bien, cuando está en la fiesta, claro, está todo lindo. Es feliz, claro. El problema de pensar sobreviene cuando a uno le pasan cosas que no son tan buenas, sí, a veces. Porque es más fácil parar, pisar la pelota y reflexionar. Y cuando empieza a atravesar experiencias, me parece que es ahí donde puede esa experiencia amargarme la vida y transformarme en un osco, en un quejoso. En un quejoso. O puede... La cultura de la queja. Claro. O puede obrar al revés. Decirle la pucha. Qué importante que es valorar esos momentos que pasaron sin pena y sin gloria porque estaba todo bien. Esto es más o menos como cuando uno está sano o está enfermo, ¿no? ¿Cuándo empieza a valorar la salud? Cuando está enfermo. Claro. Entonces me parece que qué buen tema, ¿no? Qué buen tema. ¿Sabe que el tema que usted está hablando, porque acá estamos improvisando compartiendo vida, como decimos, desde este programa cortado en jarrito, desde la Radiola, de los estudios centrales de la Radiola, acá en Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina, para todo el mundo, transmitiendo también desde Facebook, y las personas que nos quieran seguir también, lo invitamos, si usted me permite, caballero, invitarlos a que me puedan seguir en el canal de YouTube, Mario Arturo Chanampa, para poder estar ahí actualizados. El tema que estabas vos diciendo, de cómo uno... como decías, uno es consciente de la salud, por ejemplo, cuando la perdemos, somos conscientes de valorar ciertas cuestiones que tenemos, que están a nuestro alcance, cuando
la perdemos, ¿no? Entonces eso es prácticamente fruto de que vivimos una vida corriendo, como decíamos el martes pasado, que hasta en la misma cultura está impuesta y hasta en el sistema educativo, porque el acto de ir a estudiar en la universidad se le ha denominado carrera universitaria, sí, ya diciéndonos que tenemos que andar corriendo, ¿no? Entonces hay ciertos mandatos sociales que hacen que las comunidades, las sociedades, los individuos nos empecemos a comportar como en manada. Es decir, eso se llama conducta gregaria. Y no tiene uno autoconciencia de sus propios actos, sino que uno depende de qué es lo que van a hacer los demás para uno tomar la decisión. Entonces, eso es ya caer prácticamente en una inconsciencia, en una hipnosis colectiva, como decía Carl Jung, y lo que proponemos justamente es todo lo contrario, despertar la conciencia. Y esto de que muchas veces en la vida nos pasan cosas tremendas, difíciles, y como que empezamos a sufrir, pero como que ese sufrimiento de alguna manera pareciera ser que viene como una medicina para nuestra propia alma, para poder aprender lo que teníamos que aprender en ese momento. ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Sí. Es decir, es nada más y nada menos que el karma, por ejemplo. Es decir, el karma, que es una de las leyes que el ser humano está sometido de una forma de decirlo, gobernado por otra, o estamos regidos por una de esas leyes metafísicas, leyes cósmicas, que una es la ley de causa y efecto, o la ley del karma. Muchos conceptualizan a esa ley del karma como un castigo. Claro, es que el término se aplica, se asoció de esa manera, perfecto, se asocia a eso. Ajá. Porque tengo un karma. Bien. Es decir, tengo una carga, un peso, ¿no? Una cruz, que hablábamos sí, también. Sí, sí. De ese es tu karma. Claro. Y te lo endilgan así con sufrimiento, ¿no? Sí, es verdad. Verdad. Pero ¿qué pasa? En realidad nosotros podemos tomarlo, digamos, a los diferentes acontecimientos de la vida como un castigo o tomarlo como una compensación. En realidad la ley de causa y efecto, también conocida como la ley del destino, la ley de compensación, que es una ley que de alguna manera viene a aplicarnos para nuestro propio bien. Es decir, es como cuando uno tiene fiebre. ¿Viste? Bueno, yo no soy médico, vos tampoco, pero mucha gente se asusta cuando uno tiene fiebre y en realidad uno tendría que estar contento porque está vivo, por eso tiene fiebre, y el cuerpo, el sistema inmune, está reaccionando a eso, que hay un objeto extraño en el cuerpo. Entonces la ley del karma viene de alguna manera a actuar, a funcionar de esa manera, a llamarnos la atención de que por ahí no es. O sea, le estamos, como decimos acá los argentinos, hablando en el lunfardo, le estamos pifiando, ¿sí? Le estamos pifiando, y que de alguna... Decían en el barrio, hablando mal y pronto. Exactamente. La estamos pifiando. Estamos pifiando. Sí. Entonces, bueno, queríamos hablar un poquito de eso, ya que me traes este tema, porque fíjate que el martes pasado hablábamos de que, si vos me preguntabas a mí qué es la vida yo decía que era como un juego que nos mandan de prepo a jugar, pero que no sabemos cuáles son las reglas del juego. Esas reglas del juego son nada más y nada menos que estas leyes que te estaba mencionando, como por ejemplo la ley del péndulo, la ley de causa y efecto, la ley del retorno y recurrencia, la ley de evolución e involución, la ley del trogo autoegocrático cósmico común, que significa el tragar y ser tragado. Es decir, el pez más grande se come el más chico, pero nosotros también nos comemos la vaquita, pero después cuando nosotros nos morimos nos comen los gusanitos. Es una ley de alimentación y que también gobierna la economía. Hay leyes como la ley de la entropía, es decir, nosotros cada vez nos vamos entropiando, las cosas se van entropiando, ¿sí? La ley de la lilantropía, que es como cuando uno se cree que como que uno es el único que trabaja. ¿Viste? Hay gente que te agarra como una bronca de que vos te sentís de que el único que trabaja acá soy yo y que yo soy el único que está colaborando en esta causa común. Sí. Y uno como que se estaría enojando y como que de alguna manera le está reprochándole a los demás que uno, ¿por qué no lo hacen? Como uno, ¿sí? Bueno, hay muchas leyes como la ley del 3, la ley del 7, y ahí me quiero detener para poder ingresar en el tema.
Hay una ley, o sea, si nosotros analizamos todo lo que ha sido, digamos, la cosmogénesis, todo lo que ha sido el Big Bang, vamos a irnos al macrocosmos, vamos a hacer ese viaje, a imaginarnos cómo fue ese primer instante de esa gran explosión, de que el universo se fue expandiéndose. A partir de eso se empezaron a crear galaxias, soles, estrellas, planetas, el universo se empezó a expandir. En eso se necesitó de 3 leyes que son conocidas como la ley de la ley del 3, la ley de la creación. Fíjate, si nosotros analizamos desde lo que es la antropología, estos principios eternos culturales, como por ejemplo del cristianismo, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Brahma, Vishnu y Shiva en la cultura brahmánica, después tenemos a Osiris, Horus, Isis en la cultura egipcia. Todos hablan de 3 fuerzas, de 3 deidades o de 3 personajes. Desde la ciencia podríamos hablar desde el positivo, negativo y neutro. En el átomo podríamos hablar desde el protón, el electrón y el neutrón. Es decir, para que nosotros haya en luz aquí en estos estudios de la radiola, tiene que haber, digamos, un positivo, conocido como vivo en el término eléctrico, ¿no? Pero se conoce como positivo, negativo, y el neutro vendría a ser la lámpara. Es decir, la lámpara o el foco estaría, digamos, funcionando para que no haya un cortocircuito, porque si nosotros unimos 2 fuerzas, el positivo y el negativo, hay un cortocircuito. Y no hay ninguna creación. Para que haya creación, tiene que haber como una resistencia eléctrica, o en este caso una lámpara, para que se pueda producir la luz. Entonces, con estas 3 leyes, positivo, negativo y neutro, se ha creado todo el universo, desde los soles, las estrellas, los planetas, un ser humano, una planta. Pero ¿qué pasa? En esa creación del universo se necesitó también que haya un poco de orden, porque si no iba a ser un caos. Entonces se necesitó de una ley que se llama la ley del 7, la ley del orden o de la organización, de que cada cosa ocupe su lugar y que no haya un caos. Vos fíjate, y a esto podríamos invitarlos a pensar, a la audiencia, ¿por qué son 7 días de la semana? ¿Por qué son los 7 planetas principales? Los 7 pecados capitales. Exacto. ¿Qué más? Los 7 jinetes del Apocalipsis, las 7 notas musicales, ¿sí? Y no es ninguna casualidad. Las 7 plagas de Egipto. Bueno, ¿eran 10 o 7? No sé, no me acuerdo. ¿Sí? No sé, no me acuerdo, pero no importa. No importa. Pero hay números. Hay números. No me manden ganas. Me salió eso. Yo no sé, pero también está bueno decir, cuando uno no sabe, está bueno decir que uno no sabe, ¿no? Y la cuestión es que también nosotros estamos ordenados en ese orden de mundo, estamos ocupando el 6º lugar. Es decir, en un macrocosmo, en un universo que por ahí desconocemos mucho, si nosotros analizamos como el absoluto, después todas las galaxias, después una galaxia determinada, un sistema solar, un planeta, y nosotros como microcosmos hombre, estaríamos ocupando un 6º lugar en ese gran universo. ¿Sí? Por debajo nuestro estaría como el tritocosmos, que es un término que significa parte inferior y que las diferentes culturas lo han denominado como mundos infiernos, ¿sí? El Averno, el Avicii, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros estamos como... Donde uno cree que va a ir a parar si se porta mal, digamos. Donde uno cree que no va a ir, en realidad. Tiene esperanza de no ir, digamos. ¿Conoceremos el infierno? ¿Habremos ido alguna vez al infierno, Waldo? Algunos aseguran que el infierno está acá. Bueno, comparto. Es decir, ahora, buen tema. ¿Y por qué? No se vaya, ¿eh? No, porque... Por ahí yo tengo la virtud de sacarlo. No, usted me introduce en cierto tema que con sus aportes y sus preguntas me ayuda a embalarme. El tema es encontrar la manija del paracaídas para frenarlo, ¿no? Claro, sí, bueno, usted me avisa, ahí el señor operador nos va a avisar. Vio que uno dice, el infierno está aquí en la tierra. Bueno, ¿y por qué? A ver, cuando nosotros hablamos de un infierno, ¿a qué nos referimos? Al lugar de
la purificación, el lugar del sufrimiento, el lugar del fuego, ese es el infierno. Bueno, pero el sufrimiento, cuando uno habla infierno en vida, que y del castigo. Bueno, ¿no? Sí, pero cuando usted habla, dijo, el infierno está aquí en la tierra. Y son las cosas malas que pasan acá. Los sufrimientos, ¿verdad? Es decir, todo pareciera ser que la ejecución del karma se estaría ejecutándose en la persona y la persona tiene que pasar por situaciones dificilísimas y de sufrimiento, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, como en este año que muchos hemos vivido, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, si bien uno sabía y sabe de que estamos viviendo en un contexto complicado y como que sabe que le puede tocar a cualquiera si uno no se cuida, pero que le suceda a uno lo sumerge, es así, literalmente lo sumerge como en un mundo de infierno. ¿Sí? Lo hunde. Es decir, uno vibracionalmente en esas notas musicales que hablábamos, porque nosotros tenemos las 7 notas musicales y después do, re, mi, fa, sol, la, si, después seguimos de nuevo con do en una escala superior. Nosotros podemos vibrar, nuestro cuerpo puede vibrar en octavas superiores hacia arriba o en octavas inferiores descendentes. Entonces, nada más y nada menos que vivir en un infierno o vivir en un paraíso aquí en la tierra va a depender del estado de conciencia que nosotros tengamos, del estado emocional, es decir, de la conciencia y de la comprensión de los eventos que nosotros podamos ir construyéndonos y desligándonos de ese sufrimiento. Y eso tiene que ver con la identificación. Es decir, cuando yo me enfoco en la pérdida y no me enfoco en lo que me dejó esa persona, en ese legado, en esa alegría que me transmitió, y que la mejor forma de honrar tal vez a ese ser querido es que uno imite sus obras, sus actitudes, ¿no? Y no estar parado en el sufrimiento, en el apego, en la congoja. Obviamente que uno tiene que pasar por un duelo y asumirlo, porque generalmente uno, cuando le pasan situaciones difíciles, el primer acto reflejo de nosotros es negar que esto que está sucediendo, ¿no? Estoy soñando. El duelo, en definitiva, es parte de la construcción. Sí. De esa nueva realidad, ¿no? Realidad. Exactamente. Claro. Entonces, pero bien uno se recobra de ese gran golpe, uno empieza a sacar la cabeza y empieza a pararse no desde la pérdida, sino desde el agradecimiento de las oportunidades que todavía uno tiene y de las personas, de los seres queridos que uno todavía tiene, porque hay personas que puede ser que se le haya muerto un hijo y es uno de los grandes dolores que yo todavía no lo he pasado y que dicen que es tremendo, y que muchas personas en ese momento quieren hasta quitarse la vida porque como que no le encuentran sentido a la existencia. Y en realidad, si uno se daría cuenta de que uno puede ayudar a muchos chicos, muchos hijos, a muchas otras causas, uno le encontraría sentido a la vida, ¿no? Pero volviendo, esto de que nosotros estamos sumergidos en un infierno o elevándonos en un gran paraíso de felicidad, eso va a depender de las leyes que nosotros estemos siendo gobernados. A ver, por ejemplo, a mayor cantidad de leyes estas que yo te comenté, la ley, por ejemplo, también de la ley de la gravedad, mientras que mayor cantidad de leyes que estamos nosotros sometidos, vamos a hacer peor la mecanicidad, mayor el sufrimiento, mayor la materialidad que nosotros vamos a vivir. Ahora, a medida que nosotros vamos cumpliendo con esas leyes metafísicas, leyes cósmicas, nos vamos librándonos, sacándonos ese peso de esas grandes exigencias. Al cumplirla, nosotros estamos comprendiéndola, cómo funcionan esas leyes en nosotros las vamos trascendiendo, y de esa manera nosotros vamos sintiendo mayor gratitud, mayor felicidad, ¿sí? Ahora, vos fíjate, vamos a dar un ejemplo. A una persona que está presa, ¿sí? ¿Qué libertad tiene? ¿Qué libertad tiene una persona de moverse, una persona que está preso? ¿Y por qué está preso? De alguna manera estaría preso. Se supone que está preso porque cometió alguna violación de algunas leyes, ¿verdad? Exacto. Leyes humanas. Bien. Exacto. Entonces, ¿pero qué libertad tiene de moverse esa persona?
el límite de su celda. Muy bien. Y luego... el patio a donde lo dejen salir. Perfecto. Y nada más. Ahora, de alguna manera, el ser humano también estamos como en una cárcel donde a nosotros no nos dejan salir, ¿sí? Pareciera ser que no nos dejan salir, a la mayoría de la humanidad no nos dejan salir de este planeta, no nos dejan volar por nuestros propios medios, no nos permiten ver más allá de esta tercera dimensión, y es porque de alguna manera nosotros nos tienen limitados porque somos peligrosos. Así con todas las letras. Somos peligrosos. ¿Por qué? Porque tenemos ego. Es decir, nosotros estamos cargados de codicia, miedo, envidia, lujuria, ira, odio, etcétera, etcétera, que hace que nosotros seamos personas peligrosas para... Bueno, si alguno tiene alguna duda, no tiene más que abrir los diarios y perfecto, ver todas las cosas que hacemos, ¿no? Gracias por el aporte, muy bueno. ¿No? Así es. La verdad. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que si nosotros estamos presos, es hacer buena letra para salirnos de esa cárcel en que estamos, digamos, sometidos, ¿no? Entonces, el ser humano no es libre. El ser humano no es libre. Cuando nosotros comprendemos que cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene una consecuencia, entonces nosotros ahí nos daríamos cuenta que el mejor negocio de la vida sería hacer buenas obras. ¿Sí? ¿Por qué? Por el principio de la causa y el efecto. Exactamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros podemos ganar un karma? Que generalmente karma se ha asociado con un castigo, con un dolor, y dharma, que es otra palabra del sánscrito, que significa como premio, ¿no? Felicidad. Entonces, nuestra mejor forma de producir felicidad es a través de la buena manera de pensar, de la buena manera de sentir, de la buena manera de actuar, y obviamente que también a nivel contrario, de la forma que nosotros podríamos complicarnos la vida, actuando mal, pensando mal, sintiendo mal, contra uno y contra otros. Ahora, no solamente se paga karma por el mal que se hace, sino también por el bien que se puede hacer y no se hace. Por la omisión. Exactamente, eso es lo que la cultura cristiana católica le ha denominado por omisión. Es decir, pero la intención es lo que vale, uno dice, ¿verdad? Es decir, en realidad la intención no vale para nada, no puede jugar en contra. Porque si yo tenía la intención de hacer una buena obra, tener una buena acción, pero no lo hice, pero yo me quedo tranquilo porque yo soy bueno en el fondo. Sí. Y eso en realidad no está jugando en contra porque no estamos ganando un karma. Bueno. ¿Está? Entonces... Yo pensaba que era al revés, vos sabés, Mario, yo pensé que la intención era valiosa, es decir, hay cosas que vos hacés con buena intención, te pueden salir mal, y hay cosas que se pueden hacer con mala intención y a la vista de la sociedad pueden parecer buenas acciones, ¿no? Es decir, yo tenía intención de hacerte daño y sin querer te ayudé. Claro. ¿Cuál es de las dos cosas la valiosa? Bueno, a ver, Nietzsche, un filósofo y muchos concuerdan con él, de que dice que el camino que conduce al infierno está empedrado de muy buenas intenciones, ¿sí? Ahí de alguna manera nos está diciendo que no alcanza. Ahora, lo importante de lo que quiero transmitir, Osvaldo, es que nosotros tenemos una gran oportunidad para modificar nuestro destino. Vos me preguntabas el martes pasado de que el destino, diciendo que el destino se puede modificar. Sí, el destino nosotros lo estamos modificando día a día con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Por eso es que habrás escuchado vos sobre lo que es, ¿viste lo que escuchaste de la ley de atracción? ¿Sí? Se ha hablado mucho de la ley de atracción, del secreto, que hay un video donde de alguna manera se muestra como que hay una gran oportunidad para ser muy... no rico la palabra esto, ¿cómo se dice? Un sinónimo
de ser abundante, uno podría tener, digamos, prosperidad, ahí está, uno podría tener mucha prosperidad con la manera, digamos, de pensar. Es decir, se dice que la pobreza es prácticamente cultural. O sea, el problema de que una persona sea pobre, no tenga dinero, es por los patrones mentales y estructuras mentales que se lo ha programado desde chico, porque cuando su mamá decía, o su papá, cuando el niñito pedía, mamá, papá, comprame, y los padres, hay muchos cosas que le dicen que no podemos repetir ahora, pero podríamos decir, ¿pero qué crees que la plata sale de los árboles? Me siento en el inodoro y hago plata. Eso es lo que usted quiere decir. Exactamente, gracias. Perdóneme la franqueza, pero lo dijo bien, lo dijo claro, muy educadamente. Claro, sí. Exactamente. Claro. Bueno, entonces, esto de que como que uno a lo largo de la vida empezó a escuchar como que el dinero, uy, es difícil conseguirlo, hay siempre escasez. Yo, tengo unos amigos que hoy podemos decir que están bien económicamente, sus hijos educados, pero cuando eran chiquitos estaban pasando el matrimonio por situaciones difíciles, y yo les decía, bueno, pero ya vamos a salir del pozo. Pero bien, vos fíjate que de alguna manera diciendo que estamos en un pozo, pero que ya vamos a salir, ¿no? Claro, una visión positiva. Y la nenita más chiquita y le decía, papá, dice, qué grande, qué profundo que es el pozo, que no podemos salir todavía, ¿no? Como que se le había quedado. Todas esas cositas, digamos, van quedando en la psicología, en el inconsciente de la persona, como diciendo que para tener dinero es muy difícil. Y con esta propuesta de la ley de atracción, que también la podemos conocer como la ley de afinidad vibratoria. A mí me gusta verla así también. La ley de afinidad vibratoria es, si nosotros tenemos dos pianos acá, en uno tocamos una determinada nota, en el otro que está al lado, sin tocarlo, va a sonar, ¿sí? Como que va a sonar, va a ser la misma nota. Y eso hace que nosotros atraigamos a nuestras propias vidas personas muy afines a nosotros. Ajá. Es decir, de acuerdo a nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, nosotros vamos a atraer personas muy allegadas. Por eso que hay una frase filosófica que dice que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. ¿Sí? ¿La habrá escuchado usted alguna vez? Sí. Y entonces, ¿pero por qué? Sí. Y porque el discípulo va a traer maestro a su vida que le puedan enseñar esas cuestiones. Por eso que preguntarse quién soy, de dónde vengo, cuál es el sentido de mi existencia, cuál es, para qué vivo, cuál es mi misión, mi vocación, eso nos va a ayudar a nosotros a atraer personas que nos puedan de alguna manera atirar, como dice la soga, ¿no? Claro. Entonces, no sé cómo estamos con el tiempo. Ya a punto, ya me está, mírelo al operador, está haciendo señas como ciego nuevo. ¿Como ciego? Claro. ¿Cómo son los ciegos nuevos? No sé, vio que andan los manotazos. Los manotazos. Pues yo le dije a usted que en algún momento vamos a escribir un libro con todos sus refranes. Sí. No son míos. Bueno. Es parte de lo que uno va juntando en la vida. Por eso yo digo que me tengo que juntar con usted y actualizar mis contenidos siempre. Bueno, para cerrar esto que queremos transmitir, cada uno de nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Nosotros podemos modificar nuestra vida. Yo siempre me pregunto, Baldo, siempre me pregunto cómo la cultura opera en el ser humano, en sus cuestiones filosóficas, económicas, amorosas, etcétera, etcétera. Porque esto de que nosotros estamos acá viviendo en este lugar del mundo, en Argentina, y de alguna manera nuestra vida se va a mover alrededor de este contexto, de las posibilidades que nos da nuestro país. Ahora, si nosotros hubiéramos vivido en África, en Centroáfrica, en ciertas aldeas, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Primero, ¿por qué hemos nacido acá? ¿Por qué hemos nacido en el sexo que tenemos aquí y no con otro sexo? ¿Por qué no nacimos en otro lugar? ¿Por qué nos tocó los padres que nos tocaron? ¿Por qué los hijos que nosotros tenemos nos eligieron o no a nosotros para que nosotros seamos los padres? ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos nacido en África? ¿Qué oportunidad hubiéramos tenido?
qué oportunidades hubiéramos tenido si nosotros hubiéramos nacido en los grandes países, que en algún momento Argentina fue, ¿no? Argentina pintaba para los años 1910, en el centenario, como ser ya era una gran potencia. Estados Unidos nos tenía a nosotros hasta como temor de que nosotros seamos una gran potencia. Tal vez esas fueron las acciones que terminaron haciéndonos lo que somos, ¿no? ¿Y hacia dónde nos dirigimos nosotros como Porque sociedad? Cuando alguien tiene miedo del otro, busca destruirlo, busca... Sí, sí. Sí, pero disminuirlo. Muchas veces también nos producimos como una autodestrucción, ¿no? No solamente el daño no muchas veces el daño que nos provoca el otro es más importante que el daño que se provoca uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos nacido, por ejemplo, en Canadá, Nueva Zelanda, Australia? Tal vez hubiéramos estado en otras situaciones. Ahora, no estoy diciendo de que sea mejor o peor, estoy invitando a preguntarnos de cómo hay leyes metafísicas que nosotros no vemos y que desconocemos, y que está bueno que nosotros nos interpelemos preguntándonos por qué pensamos lo que pensamos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos. Entonces, el despertar de nuestra conciencia, el autoconocimiento, el mirarnos hacia nosotros mismos, nos ayudará a que nosotros podamos llegar a esa felicidad y a esos estados de conciencia que nos permitan darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Osvaldo, querido, te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Mario. Sin agradecerte, y bueno, no sé si querés comentar acá, saludar a las personas que nos han mirado desde algunas que han acotado. El tema también pasa porque nosotros estamos saliendo en radio y salimos con una diferencia, ¿no? Con una diferencia en la transmisión. Y a veces pasamos por un comentario, pasamos por alguna acotación, y alguien que llega después porque le llegó la señal a través de la red y entonces le llega atrasada la frase esa, nos hace una acotación, entonces por ahí nos cuesta entender a qué acotaba. Perfecto. O a ellos por ahí les queda el bache de que no le contestemos. Pero le podemos mandar saludos. Sí, le mandamos saludos igual. Sandra, que nos está haciendo algunos comentarios. Fabián, que también nos dice que grande, Marito, este es uno de los que usted paga, Mario. Sí. Muy bueno lo suyo, siguiendo el proceso. Gustavo Ramos es un querido amigo, sí, y nuestro, una persona con ciertos contenidos humanos valiosos. Un abrazo grande para Gustavo. Un día lo vamos a invitar para que venga a charlar con nosotros. Se nos va a armar el lío. No. El tipo piensa. Va a ser un honor. Así que te invitamos. ¿Quién más? Fabián, dijimos, Gustavo, Sandra. Bueno, Sandra, que acotó varias cuestiones. Una cosa es omitir y otra es hacer las cosas con buenas intenciones o con malas intenciones, ¿no? Por eso estaría bueno por ahí. Ya lo vamos a hablar. Charlarlo. Perfecto. Gracias, Mario. Bueno, amigo querido, abrazo grande. 7 días, si Dios lo quiere y Mario lo decide, podemos estar con la continuidad de estos temas tan interesantes, ¿no? Bueno. A través de la radiola, el martes que viene. Mario viene casi todos los martes, 11:30, a partir más o menos de las 11:30. Sí. Un abrazo grande. Gracias, Mario.